Era 101.3 del FM, saludándolos, el apóstol Henry Camacho, deseándoles a todos un tiempo de renovación, un tiempo de esperanza. Estamos levantando oración, súplica y clamor. Vamos a tener 3 noches de clamor aquí en la iglesia, en La Calera. 3 noches de clamor por la familia. Vamos a estar clamando mucho, les estaremos anunciando. Tenemos próximamente nuestro congreso Amor o Error. A partir del día 6 de julio estaremos allí 4 sábados. Van a ser 4 conferencias de mucho impacto, de mucha bendición. Y tendremos en el cierre una invitada especial, una persona que ya ha venido, que va a ministrar fuertemente también la palabra, quien nos va a traer una palabra de parte del Señor. Esto es para todas las personas que quieran venir, hombres y mujeres, a partir de los 13, 14 años de edad en adelante, no independientemente de la condición, casado, soltero, divorciado, en unión libre, simplemente una persona que quiera aprender, matrimonios que quieran aprender. Estamos abiertos para que usted venga y reciba a través de la palabra de Dios principios que le pueden ayudar a mejorar su vida en el matrimonio o a lograr un matrimonio conforme al corazón, al propósito de Dios. Cómo descubrir la persona correcta de acuerdo a los principios de la palabra de Dios que Dios estableció en su palabra. Bueno, esto es a partir del 6 de julio, ya estamos entrando para esta invitación. 6 de la tarde, entrada libre, van a ser 4 conferencias, 4 sábados, todo el mes de julio. Por un tiempo vamos a tener nuestras vigilias allí sin hacer vigilia estos sábados. Va a haber un cambio en los estudios bíblicos de los sábados y los domingos seguiríamos a las 8 de la mañana en estudio bíblico y a las 10 de la mañana nuestros servicios, al igual que los miércoles. Iglesia Cristiana, Ministerios Casa de Gobierno. Estamos ubicados en lo que llamaban la antigua Clínica La Calera. Por lo menos este año vamos a seguir ahí. Estamos orándole a Dios para poder salir de ahí, del lugar. Y estamos ubicados en el 3er piso. Eso es carrera tercera, número 810, piso 3. Ahí estamos. Ahí está el ministerio de la iglesia. Bienvenido. Bueno, vamos a ir cerrando este gran tema. Estamos en la fase número 5. Hablaba en el último tema acerca de la posición dentro del fin, como Daniel en el capítulo 7, los versos 21 al 25, Daniel describe la posición del pueblo de Dios. Voy a comenzar recordando ese texto, Daniel capítulo 7, versículos 21 al 25. Usted nos puede seguir por YouTube, allí tenemos 30 videos de todo este tema que hemos dado hasta el día de hoy. Daniel describe una visión que tiene. Él está teniendo una visión respecto a los tiempos finales, a los tiempos del fin. Hay muchas personas que dicen que estas profecías de Daniel ya se cumplieron. Sin embargo, leamos a Daniel. Daniel dice que cuando el ángel le responde a Daniel, el ángel le dice: Daniel, bien amado, no tengas miedo, porque lo que has visto pertenece al fin, a los tiempos finales. Ahí el ángel nos da una señal de que Daniel estaba soñando para el futuro de los tiempos finales. No para el tiempo de Daniel, no para el tiempo de David, no para el tiempo de Jesús, sino para el tiempo final. Los últimos tiempos, lo que llamamos el fin del mundo, el fin de los tiempos. Versículo 21 al 25, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Aquí nos quedamos el audio al anterior, pero vamos a retomar ahí nuevamente. Dice: y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Contra los santos. El versículo 21 de Daniel capítulo 7 nos enseña 3 cosas importantes. Número 1, en el versículo 21 de Daniel 7, habla de la posición del pueblo de Dios dentro de la gran tribulación. Número 2, el estado del pueblo de Dios dentro de la gran tribulación. Número 3, la condición del pueblo santo de Dios dentro de la gran tribulación. Eso dice el versículo 21 cuando dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará.
y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Versículo 25 también habla acerca de la persecución de la iglesia dentro de la gran tribulación, acerca de la posición de la iglesia dentro de la gran tribulación, la condición de la iglesia como el pueblo de Dios dentro de la gran tribulación, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Yo veía una noticia esta semana. En Estados Unidos se firma un decreto, ya está firmado el decreto, el Congreso firmó el decreto, donde, bueno, lo había esta semana, no sé si ya es una noticia antigua, donde se avaló el derecho a que todo niño que nazca, independiente de su sexo, ya no se matricula como nacido masculino o nacido femenino, sino como nacido X, como nacimiento X. Ya en Estados Unidos el Congreso aprobó esa ley, donde al niño no se le va a dar su nacimiento como masculino, como femenino, sino como nacimiento X. El objetivo, según el congresista que logró hacer que esto se firmara, es con la idea de que todo niño, todo ser humano que nazca a partir de esa ley pueda elegir libremente el sexo que decida llevar. Noten cómo las leyes han cambiado, noten cómo se atenta contra la identidad. Tú ya como padre no puedes guiar a tu hijo o a tu hija en los caminos masculinos o femeninos de acuerdo a cómo ella nazca, sino que por ley ahora vas a tener que estar sujeto a esas leyes para que tus propios hijos elijan el sexo que ellos desean tener. Es decir, se le da aval al homosexualismo, se le está dando aval al lesbianismo con tanta libertad, que al firmar esas leyes como padres vamos a perder toda capacidad de tener influencia sobre nuestros hijos. Entonces, la Biblia habla acerca de tiempos muy peligrosos, de tiempos muy difíciles. La Biblia habla de tiempos que van a venir de mucha persecución. Estamos por ver los tiempos donde en nuestros países, aquí en Colombia, en Bogotá, se firmen leyes, donde nos obliguen a nosotros como pastores, donde obliguen a los notarios que tengan principios de Dios, a casar estas parejas homosexuales, a casar estas parejas de lesbianismos, donde se nos avale como pastores, se nos obliga a través de leyes permitir que los hogares homosexuales establezcan una familia. Y nosotros, al oponernos a estos por los principios de Dios, amando obviamente a este tipo de personas, al oponernos a estas leyes que atentan contra la naturaleza divina, contra los principios de Dios, estamos por ir a la cárcel, estamos por ser juzgados, estamos por ser perseguidos. Vienen tiempos difíciles y Daniel está profetizando eso. Desafortunadamente se ha enseñado a una iglesia que va a escapar de la tierra, a una iglesia que en esos tiempos peligrosos no va a pasar por aflicción, no va a pasar por tribulación, sino que simplemente van a abandonar la tierra y esto se va a destruir. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios enseña otra cosa. Aquí no estamos hablando de una nueva doctrina, una falsa doctrina o una doctrina errónea. Estamos leyendo en la palabra lo que Daniel vio. Daniel ve que las leyes se cambian, las leyes divinas se cambian. Ya se aprobó en el Congreso de Estados Unidos. Tú puedes buscar en la internet y ver que esa ley es tan peligrosa que atenta contra la identidad, contra la misma naturaleza de Dios. Cuando nosotros cambiamos el origen del nacimiento de Dios, estamos quebrando el principio que creemos que está establecido de que somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios y que varón y hembra nos creó Dios. Ahora el ser humano quiere meter la mano allí y quiere cambiar esa naturaleza y quiere obligar y forzar a que todo niño o toda niña puedan escoger con libertad a la edad de 5, a la edad de 4, a la edad de 7, a la edad de 11 años su sexualidad, su sexo, sus relaciones, y todo se está probando y todo eso, aunque parece normal, va en contra de la palabra de Dios, y eso hace que los juicios de Dios vengan sobre nuestras naciones. Y dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempo y medio tiempo. Expliqué que en ese versículo se habla de la posición del pueblo de Dios, el estado del pueblo de Dios, la condición del pueblo de Dios. Vamos a ver la misma profecía que vio Daniel, la visión. Vamos a ver la visión. Daniel tiene una visión y profetiza sobre esa visión. Ahora vamos a ver esta misma visión profetizada por Jesús.
Ya la vimos en Daniel en visión, ahora en la boca de nuestro Señor Jesús. Las palabras textuales de Jesús la vamos a ver en Mateo capítulo 24, versículo 24. La misma visión de Daniel capítulo 7, verso 21 al 25. Jesús dice en Mateo 24, 24 la misma profecía, y dice Jesús: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Eso se predica mucho de los falsos profetas y todo esto, pero la parte que sigue no la enseñan correctamente. Dice: de tal manera que engañará si fuere aún a los escogidos. Cuando tú lees este contexto de Jesús aquí en Mateo 24, 24, Jesús está hablando esto después de los tiempos difíciles, después de que se levanten los tiempos de persecución, después de la gran tribulación. Él habla en Mateo 24, eso ya lo explicamos, 30 videos que están por YouTube, lo puede ver. Pero el versículo 24 de Mateo 24 no es el comienzo de lo que Jesús está diciendo. Cuando Jesús introduce el versículo 24, esta señal de persecución, lo habla después de la gran tribulación. Tú lo puedes leer en Mateo 24 en el orden en el que está. Y él dice: de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. La visión de Daniel, hablada y profetizada por nuestro Señor Jesús en Mateo 24. Ahora vamos a ver el cumplimiento en Apocalipsis 13. ¿Dónde se va a cumplir esa visión de Daniel y esa profecía dicha por Jesús? La veremos en Apocalipsis 13. Cuando venga ese tiempo de Apocalipsis, el capítulo 13, la vamos a ver cumplida allí. Apocalipsis 13, versículos 7 y 8 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Note que Daniel lo ve tiempo atrás, lo ve Daniel en el capítulo 7, lo habla Jesús en Mateo 24, y en Apocalipsis, que es el proceso de la gran tribulación, los juicios de Dios, se han soltado ya los sellos están en el capítulo 6, se sueltan las trompetas, capítulo 8 y 9, vienen todos estos tipos de juicios, y en el capítulo 13, que es después de que el dragón pelea con la mujer del capítulo 12, se habla y dice que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿A quién se le permite hacer guerra? A la bestia, al anticristo, a ese cuerno que vio Daniel, a ese mismo falso profeta del que habló Jesús, y se le dio poder para vencer al pueblo y hacerle guerra a los santos de Dios y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La misma profecía se repite en Apocalipsis capítulo 13, versos 13 al 14. También hace grandes señales, hablando del cuerno que vio Daniel, del falso Cristo que vio Jesús. Dice que se le permitió hacer grandes señales allí en Apocalipsis, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Está hablando del falso Cristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. También en Apocalipsis 14 vamos a ver el cumplimiento de esta palabra. Apocalipsis 14, 11, 13 para cerrar, y dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Se da cuenta que ahí está la iglesia viviendo ese tiempo de tribulación, y habla ahí Apocalipsis en capítulo 14 que ese cuerno, que esa bestia, que ese anticristo tendrá tanto poder que sujetará al pueblo de Dios a esclavitud, a servidumbre, a tortura, a aflicción, a persecución. Y luego dice que ahí se probará la fe del pueblo de Dios, que ahí se probará los que verdaderamente van a ser salvos. Lo vimos en anteriores programas, donde se habla la salvación por medio de la fe y de la perseverancia, de la fidelidad, donde tendremos que vernos frente a negar a Jesús, negar nuestra fe, o creer en Jesús y morir de acuerdo a como ellos establezcan que vayamos a morir. Luego dice el versículo 13: oí una voz que desde el cielo decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Imagínate, son tiempos tan difíciles que el Señor habla acerca de que son bienaventurados el que muera en ese tiempo en las manos de Dios, los que mueren en Cristo, en la santidad.
Y dice, el Espíritu descansará de sus trabajos porque sus obras de ellos siguen. Amén. Quiero parar ahí y mañana continuamos con la misma palabra profética en otros textos bíblicos. La posición de la iglesia dentro de la gran tribulación. Bendiciones.